Hola lectores y lectoras, ¿qué tal estáis? Yo soy Fonso, esto es Ágora Literaria y hoy os traigo un vídeo muy tradicional, muy de cada año y es el balance lector de medio año. Ya vamos a mitad del 2025, a mí se me ha pasado volando, la verdad es que no entiendo cómo ha podido pasar 6-7 meses tan rápidamente. Yo he querido esperar hasta finalizar julio para poder terminar de leer una última lectura que me ha acompañado este mes y que, bueno, pues como que termina de dar un cierre a esa primera mitad de año y poder responder correctamente a este balance lector. Ya sabéis que este vídeo de balance es básicamente para dar un freno, echar la vista hacia atrás y reflexionar sobre cuáles han sido las mejores y las peores lecturas de la primera mitad del año, cuáles han sido las mejores experiencias, las peores experiencias, y normalmente en BookTube se hace contestando una serie de preguntas que van muy al grano de cuál ha sido tu mejor lectura, cuál ha sido tu peor experiencia, cuál es tu nuevo crush literario, cuál es el personaje que bla 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 bla. Sin embargo, este año a mí no me apetece seguir esa tanda de preguntas, la voy a hacer un poco más libre y la voy a hacer en formato de wrap up, básicamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sigo con la dinámica de una lectura al mes, básicamente, por varias razones, entre ellas que este año no estoy utilizando plataformas de audiolibros, por lo tanto mi ritmo de lectura no es tan rápido como en otros años anteriores, también parones de lectura que han durado semanas, algún mes. Entonces, no son tantos libros entre los que escoger y creo que un seguimiento, ¿no? de estas 7 lecturas que os voy a comentar ahora, pues van a poder ser más enriquecedoras y voy a poder hablar más detenidamente de cada libro en vez de tener que enfocarme en un solo personaje o un título o una crítica concreta. Así que, sin más dilación, empecemos. Como ya os he comentado, son 7 lecturas las que me acompañan hasta el momento desde enero. Sin embargo, la mayoría de ellas, o algunas de ellas, ya las comenté en el wrap up de lecturas de invierno, así que esas 3-4 lecturas que son, las voy a pasar muy por encima, las voy a comentar para que quede registro, ¿no? En el famoso balance lector de que las he leído y un comentario así breve por encima, pero obviamente no las voy a comentar tan detalladamente como aquellas que no os he comentado antes, porque ya tenéis un comentario en ese wrap up. Entonces, la primera lectura que leí este año, o que terminé de leer este año, fue El anticuario de Teherán, de Jorge Dezkayar, Historias de una vida diplomática. Este es un tocho bastante grande, bastante grueso. Ya os comenté que son básicamente las memorias profesionales de Jorge Dezkayar, que fue un diplomático español que llegó a la primera línea de la diplomacia española, la política exterior española, llegó a ser embajador en países claves para España en el exterior como son Estados Unidos, Marruecos, y se especializó en el mundo de Oriente Medio, ¿no? Los países árabes y la conexión que tienen tan fuerte con España, y nos hace saber sus experiencias muy detalladamente en este libro de memorias, en esta autobiografía laboral. Es muy interesante, ya sabéis que viene con imágenes a color, te cuenta muy detalladamente toda su experiencia en la diplomacia española, es una mirada muy interesante hacia los últimos 50 años de la diplomacia española, ¿no? Es muy interesante de leer, pero como ya os avisé en el wrap up de lecturas de invierno, es una lectura muy específica, es una lectura que requiere paciencia, que requiere interés profundo en esta materia y que tampoco diría que es para todo el mundo, sino para aquellos interesados realmente en esta temática. El siguiente libro que llegó fue El Orla y otros cuentos fantásticos de Guy de Maupassant, este autor francés, gótico, este compendio de relatos tan bonitos, tan chulos, que me dejaron maravillado. O sea, la estética de Maupassant es increíble. Fantasmas, desapariciones, obsesiones, cuestiones oscuras de la psicología humana, todo ello decorado, ¿no? o envuelto a través de una estética gótica preciosa, de una narración literaria maravillosa. Como punto negativo os detallé también que tiene ciertos comentarios misóginos bastante fuertes, bastante explícitos. Tiene un par de fealdades, ¿no? en un par de cuentos, pero bueno, el resto son muy interesantes de leer. Literatura francesa exquisita a nivel de cuento. Fue muy muy buena lectura para mí y es súper recomendable para lectores aficionados a Edgar Allan Poe, a la oscuridad, a lo tétrico, a lo gótico, a lo psicológico también. Desde una perspectiva fantasiosa, desde una perspectiva fantasmal
y muy estética. Esta es una edición bastante antigua, la compré en El Rastro hace muchos años de Madrid, pero la llené de post-its hasta arriba porque ya os digo que la belleza es brutal en la narración. Luego continué con mis lecturas de cuentos y esta vez, en vez de a Francia, viajé a Rusia con Anton Chekhov en Los mejores cuentos de Anton Chekhov, La Rusia olvidada. Es un compendio enorme de muchos cuentos de este autor. Me gustó mucho, destaqué esa visión sin juicio del narrador, esa visión adorable sobre los personajes que explicitan justicias e injusticias, emociones, sentimientos de la vida cotidiana, ¿no? De la vida de las personas de a pie, sin juicio, ¿no? Sin una visión moralista, sin una visión crítica de los males del mundo, de los males de la vida cotidiana, civil. Y fue muy interesante, ¿no? Descubrir esta perspectiva a través de este gran autor. También he descubierto que Anton Chekhov fue también muy conocido como dramaturgo, ¿no? Como escritor de obras de teatro, así que seguramente lo próximo que lea de este autor será alguna obra de teatro de sus más famosas, porque me empaché de sus relatos aquí. Parece finito el libro, pero en realidad son muchos relatos que hay en este compendio. Así que bueno, otra recomendación de un cuentista muy reconocido. La última obra que también os comenté fue El jugador de Fyodor Dostoyevsky. En este caso fue una lectura conjunta con Rebeca del canal Rebeca All Books. Es una maravilla. Yo además encargué esta edición preciosa del jugador de Alma Clásicos Ilustrados y la verdad es que disfruté muchísimo, fue mi primera obra de Dostoyevsky, creo que acerté totalmente en utilizarla o en escogerla como obra de iniciación al autor. Es una obra que es muy cortita, que se lee muy ligera y te da una perspectiva muy interesante de la construcción psicológica de un personaje adicto al juego, ¿no? Aquello que conocemos como un ludópata. Bueno, pues es el personaje protagonista, es muy interesante ver cómo se introduce en el mundo del juego, cómo viaja, ¿no? A través de esa ludopatía y cómo se relaciona con el resto de personajes que lo utilizan, que juegan con él como quieren, aprovechándose de esa cuestión. También hace un reflejo muy interesante de la Rusia y de la Alemania de su época. Si conoces la biografía del autor, que por cierto la comenté en el directo que hice con Rebeca sobre el comentario de esta obra, es muy interesante ver los reflejos que hay entre la vida del autor, del propio Dostoyevsky, y la obra, y es uno de estos casos en los que puedes aprender muchísimo de la técnica narrativa de un autor a través de su obra, ¿no? No tanto a través de tratados de escritura, no a través de entrevistas al autor, sino a través de la observación y el análisis de la propia obra. Entonces es muy interesante, es muy buena obra para iniciarse en el autor y espero poder tener la oportunidad de leer más de Dostoyevsky en un futuro cercano. Y ahora os voy a comentar las 3 lecturas que me han acompañado a lo largo de la primavera y de esta primera parte del verano, que no os he enseñado antes en el canal. Son lecturas muy interesantes que tenía muy pendientes. La primera de ellas fue Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. Tenía mucha curiosidad también de iniciarme con este autor. Sabéis, por un poco de contexto, que fue un premio Nobel de literatura que se le otorgó en 2010. Fue una figura pública y política bastante controvertida, ¿no? Por sus opiniones sociopolíticas de carácter conservador, pero que publicó grandes obras que se consideran cumbres o claves en la literatura hispanohablante, por lo menos. Lo cierto es que esta es mi primera lectura del autor. Tengo esta rara costumbre de empezar a leer ciertos autores por sus tratados de narrativa o por sus cartas privadas, ¿no? Que se publican en compendios, en vez de por obras narrativas que fueran las que realmente les volvieron famosos, ¿no? No sé por qué lo hago así, pero bueno, yo me compré este libro en una librería, no pude evitarlo, me pareció súper interesante, ¿no? Los consejos de un premio Nobel de literatura a un estudiante para ser escritor, de un joven novelista, y como es breve y parecía interesante, ya he visto los post-its que le puse, ahora pasaremos a comentar sobre su contenido, fue como un caramelito para echarse en la boca, así que me lo leí y me duró bastante poco porque es muy fácil de leer, es muy interesante también, está lleno de contenido. Y un detalle de mi propia experiencia en su lectura es que cuando estaba justo a mitad de su lectura, Mario Vargas Llosa falleció, fue a mitades del mes de abril.
Y bueno, pues me marcó bastante, ¿no? Porque si estás leyendo una obra de un autor y de repente fallece mientras te lo estás leyendo, no se te va a olvidar seguramente nunca, ¿no? El momento de la lectura de ese libro ni algún detalle de su interior. Entonces, fue muy curioso, también fue muy interesante ver cómo la prensa reaccionó y cómo distintas opiniones sobre la figura pública del autor fueron surgiendo en prensa, en comentarios, en webs, en periódicos, y fue como una lectura también complementaria a la propia lectura de sus opiniones sobre la creación literaria. Hay obras muy famosas suyas, ya os digo, como son Conversación en la Catedral, como son La ciudad y los perros, y muchos otros títulos célebres que por lo menos os sonarán de haberlos escuchado en algún lugar, si no los habéis leído. Es mi caso, como ya sabéis, pero bueno, pasamos a comentar el contenido de esta obra. En esta publicación básicamente encontramos el pensamiento narrativo del autor, analizando las cuestiones esenciales de la narrativa, ¿no? Aquellos elementos que un autor debe dominar para poderse considerar un maestro o un escritor diestro, ¿no? En el arte de la narrativa, en el arte de la novelística, y los va analizando uno a uno. Esto lo hace a través de un formato epistolar, ¿no? Que sirve como excusa para hacer un poquito más ligera la experiencia de lectura de estos pensamientos, ¿no? De estas reflexiones literarias. Este formato epistolar que os digo básicamente se construye a través de un personaje externo a la propia obra, que es un supuesto joven escritor, un aprendiz a novelista, que le escribe cartas a Mario Vargas Llosa preguntándole consejo, ¿no? Pidiéndole que le enseñe ciertos elementos o que le conteste a ciertas reflexiones sobre la creación de la novela. Y a lo largo de esta conversación, que es básicamente las cartas que contestan a estas cuestiones del joven novelista, en que aprendemos el pensamiento de Vargas Llosa. No leemos, no aparece por ningún lado esas cartas del joven novelista que le preguntan estas cuestiones, sino tan solo las respuestas en forma de carta del propio Mario Vargas Llosa. Aún así, es muy relevante, ¿no? No importa realmente si las cartas fueron reales o no, obviamente es una construcción narrativa del autor, pero realmente hace el efecto buscado, ¿no? Hace más liviano y consigue partir en distintas partes todo el pensamiento narrativo o todo lo que Vargas Llosa piensa que son los elementos más claves y más centrales en la narrativa novelística. Así bien, a lo largo de estas cartas podemos ver cómo Mario Vargas Llosa va profundizando en temas como el espacio, el tiempo, los niveles de realidad, el poder de persuasión, que es un elemento muy importante del que habla constantemente en distintas cartas de esta obra, y pues los distintos elementos necesarios para cautivar a un lector de novela. En el propio índice de la obra podéis ver todos los elementos que va comentando a lo largo de esta obra. Os voy a leer unos cuantos, ¿no? Para que podáis ver de qué habla. Primero inicia con lo que él llama una discreta autobiografía, hablando un poco de su experiencia como novelista, de su aprendizaje de estos elementos, de cómo vivió el premio Nobel, todo esto. Y luego pasa a las cartas en las que se enfoca en cada una de ellas en un tema en particular, ¿no? En un elemento, como la parábola de la solitaria, el catoblepas, el poder de la persuasión, de la que os hablaba antes, el estilo, el narrador, el espacio, el tiempo, el nivel de realidad, las mudas y el salto cualitativo, la caja china, el dato escondido, los vasos comunicantes y una breve postdata. Bueno, como podéis ver, muchos de los elementos están encriptados, ¿no? Para saber lo que es una caja china o un salto de nivel, un salto de realidad, un catoblepas, tienes que leer, ¿no? Las reflexiones de Vargas Llosa. Entonces, es muy interesante, ¿no? Es una lectura muy recomendable para cualquiera que quiera ser un novelista o que quiera aprender sobre el proceso de creación narrativa. Y es muy interesante seguir esta reflexión que hace de estos conceptos abstractos que requieren tu atención. Es verdad que es una lectura rápida, corta, ligera, pero sí que es verdad que es exigente al nivel de concentración, ¿no? Para poder entender lo que te está contando, es necesario y es clave que tú sigas su pensamiento de cerca, que no te distraigas, que reflexiones, que entiendas cada concepto, porque es acumulativo. Sobre cada concepto va explicando otros, ¿no? El poder de persuasión, por ejemplo, es un concepto clave y base a lo largo de todas, ¿no? Que es, en esencia,
la capacidad que tiene el autor para que tú creas lo que te está contando, ¿no? Para que no lo entiendas como una serie de mentiras bien hiladas, sino de una realidad más allá. Este tema, por ejemplo, ya lo expliqué un poco en el vídeo que hice sobre el pacto de ficción, ¿no? Ese trato que haces tú con el autor para profundizar en el mundo que está creando sin que tu mente lógica, racional, vaya criticando cada elemento que te va poniendo sobre la mesa. Entonces, a lo largo de todas estas reflexiones sobre conceptos abstractos, también te va poniendo ejemplos prácticos, ¿no? Que también ayudan mucho a visualizar lo que te está explicando, y menciona constantemente a grandes maestros, autores de la literatura universal que le ayudaron a comprender ciertos elementos de todo este análisis. Así que es muy interesante. Cartas a un joven novelista. Cualquier novelista, sea joven o no, debería leerlo. Así que pasemos al siguiente libro. La siguiente lectura no la tengo en físico porque fue un ebook, fue un libro electrónico que leí, que es Aprende a escribir: métodos, disciplina y talentos de los grandes escritores contemporáneos, o de los grandes autores contemporáneos. Este fue un libro que yo leí a través de que me apunté a un curso de narrativa llamado El oficio de escribir, que ofrecía Cursiva, de la editorial Penguin Random House, y dirigido por el autor del libro, que es Álvaro Colomer. Resulta que si pagabas un poquito más del precio del curso, te daban esta última publicación que ha hecho hace muy poco tiempo el autor. El curso fue muy interesante, ¿no? Básicamente te permitía conocer en directo, en una videoconferencia, a distintos autores del panorama español, hispano, que más lo están petando en superventas, ¿no? Como superventas la narrativa actual. Conocí autores de la talla de Arturo Pérez Reverte, de María Oruño, de Juan Gómez Jurado, David Uclés, María Dueñas, bueno, una serie de grandes nombres que siempre están en la Feria del Libro, que siempre están en los titulares de narrativa, que siempre están como superventas en las librerías. Casi todo el mundo habrá leído un libro suyo, quién más, quién menos. Entonces fue muy interesante poder entender y poder preguntarles directamente sobre sus procesos creativos, sobre particularidades de sus obras, sobre sus historias como escritores, y fue una gran experiencia. Pero vamos a hablar de este libro en particular, que fue el que publicó el escritor que llevaba todo este curso, ¿no? Álvaro Colomer. Entonces, este libro es básicamente una recopilación de 90 autores que el propio autor entrevistó para indagar sobre su método creativo, sobre su historia como novelista y sobre su entendimiento, ¿no? de la narrativa, y sobre todo sobre esas pequeñas manías que la diferencian a esa persona de otros autores. Es como una forma curiosa de que el lector se meta en el escritorio, ¿no? del autor en cuestión y pueda entender un poquito cómo vive su vida de escritor. Está escrito en un tono sarcástico, reflexivo. Hay una gran diversidad de autores, porque ya os digo, casi 90 autores, os podéis imaginar la variedad. Hay más mayores, más jóvenes, con más recorrido, con menos recorrido, que piensan en la literatura de una forma o de la contraria, para que veáis que no hay reglas férreas, ¿no? en este oficio, y es muy interesante de leer. Pero también tengo cierta crítica que hacer sobre este libro, y es que básicamente a la mitad del libro empieza a hacerse un poco cansino. Es verdad que cada caso, cada autor, son muy pocas páginas, entonces te lo puedes beber en pocos días. Son 2-3 páginas como mucho, pero claro, son autores desconectados entre sí, ¿no? Es decir, el libro se divide en 4 partes, pero esas partes no tienen ningún sentido entre ellas. O sea, por estar un autor determinado en la parte 1 no significa que no pudieran estar en la segunda, la tercera o la cuarta parte. Es una cosa que, por cierto, yo eché en falta a lo largo de mi lectura. No hay ninguna reflexión extra, ¿no? del autor de esta compilación que aglutine a ciertos tipos de autores o que reflexione en los distintos tipos de autores que se exponen en cada parte. Es una lectura muy ágil, muy entretenida, muy curiosa, pero yo eché en falta cierto valor extra que aportara Álvaro Colomer como aglutinador, ¿no? Que es un autor periodista. Esta compilación, este libro, nace como una recopilación de las entrevistas que fue publicando en Zenda de este apartado, y por cierto se llama así el libro, Aprende a escribir, porque era como se llamaba esta sección de la revista en la que iba publicando estas entrevistas.
Pero es otra de mis críticas, por cierto, a este libro, que el título está mal puesto, ¿no? Porque leyendo este libro no aprendes a escribir, sino que entiendes más bien lo que es el subtítulo, que debería ser el título, ¿no? Los métodos, curiosidades, las disciplinas de estos autores que estás leyendo. Pero no aprendes sobre técnica narrativa, ni sobre teoría narrativa, ni aprendes en esencia a escribir, sino que simplemente curioseas en ese proceso privado de cada uno de los autores y su entendimiento sobre la creación, ¿no? Sobre la escritura. Y pasando a la última lectura que me acompañó durante estos meses, El Hobbit de Tolkien, de J.R.R. Tolkien, este gran clásico de la fantasía épica, esta secuela a la famosa trilogía del Señor de los Anillos que tan pendiente tenía y que por fin ha llegado a mí. Esta precuela, acompañada de la trilogía que le sucede, estableció muchísimas dinámicas que llegan hasta hoy en la literatura fantástica, en cuanto a criaturas, magias, dinámicas, entendimientos, estructuras narrativas en la fantasía. No tengo mucho más que decir porque ya sabéis perfectamente el impacto que ha tenido a nivel mundial la obra de Tolkien en la fantasía. Se entiende a Tolkien como ese gran abuelo junto a otros autores de la narrativa en fantasía. Es el precursor de muchísimas obras que hoy en día también entendemos como grandes clásicos o como grandes ventas, como grandes nombres, grandes títulos en la fantasía. Entonces, tenemos que entender, cuando nos aproximamos a esta obra, que además de ser una precuela a una gran obra como es El Señor de los Anillos, está orientado más bien a un público juvenil, a un público infantil, que fue la intención principal, ¿no?, original del autor cuando publicó este libro. Este libro está publicado como una aventura fantástica dirigida a niños o a jóvenes, ¿no?, adolescentes. Sin embargo, luego fue madurando, ¿no? Fue madurando cuando también se fue acompañada de la trilogía del Señor de los Anillos, que también tiene un toque más maduro. Esta obra, además, acompañó, ¿no?, en la infancia, en la adolescencia y en la madurez de una gran cantidad de personas, de una serie de generaciones que hoy en día han encumbrado, ¿no?, esta obra como el gran clásico de la fantasía universal y que han elevado esta obra de una obra simplemente de fantasía infantil juvenil a una gran obra de culto también en la fantasía madura, adulta. ¿Y por qué? Pues por una serie de cuestiones que tienen que ver con las capas de lectura, ¿no? Esto pasa con muchos clásicos universales que también se entienden como obras infantiles, ¿no?, que se marketearon así en la publicación en su tiempo, pero que pueden ser, por ejemplo, El Principito, ¿no? El Principito y El Hobbit son dos obras, salvando las distancias, por supuesto, que se marketean como libros infantiles, pero que tanto niños como adultos pueden disfrutar de su lectura de igual forma, ¿no? Obviamente, los adultos van a poder deleitarse de una serie de cuestiones reflexivas o más profundas distinta a la de los niños, que se quedarán con un nivel un poco más superficial, un poco más de una aventura muy bonita y muy interesante, pero los adultos tendrán una segunda lectura, tendrán la posibilidad de hacer una relectura de las cosas que pasan, de las conversaciones que toman lugar entre los personajes, del viaje psicológico, de la construcción del arco de personaje de los protagonistas, ¿no?, de la historia, y que también dejarán un pozo de valor muy interesante y muy importante tras su lectura. Entonces, El Hobbit es una de esas obras, me encantó la lectura y se toma la calma de hacer descripciones detalladas de los escenarios y de los personajes. Esto es una cosa que a los lectores de hoy en día nos requiere cierto esfuerzo, ¿no? Nos requiere cierto sacrificio de frena en un mundo muy rápido, frena en un mundo que requiere de segundos, ¿no?, para llamar tu atención antes de que tú pases a otra cosa. Sin embargo, este tipo de literatura te frena, te da calma, te pide paciencia para que tú puedas deleitar cada uno de los momentos. Y justo por esa paciencia es que tú obtienes el premio de sentir que has vivido una aventura real, que has acompañado a Bilbo Bolsón a través de la comarca, a través de los bosques oscuros, a través de las tierras de los elfos, hasta la montaña de Smaug el dragón, y que has visto todo lo que han vivido los enanos, todo lo que ha vivido el Hobbit y cómo ha cambiado su percepción del mundo, ¿no?, y que tú has acompañado ese crecimiento de personalidad con él. Entonces, es ese valor, ¿no?, ese valor de ver cómo
la paciencia, el viaje que lleva tiempo, deja un pozo muy importante de valor en el crecimiento personal, tanto de los personajes como del lector. Es un gran valor que tú te llevas contigo por leer un libro. Entonces, ¿qué decir de una obra tan maravillosa, de una obra tan clásica de la literatura fantástica? Más allá de que me ha encantado y que he visto una serie de ejecuciones de la técnica narrativa muy interesantes, ¿no? Este es otro de los libros que tú puedes analizar y aprender, ¿no? del conocimiento del autor a través de su obra, ¿no? Como os hablaba antes con Dostoyevsky. Entonces, tú acompañas al personaje en una serie de momentos emotivos, en una serie de conversaciones reflexivas, que no es una obra filosófica, no es el tipo de conversación reflexiva que puede tener un filósofo en sus obras de ficción, sino que es puramente narrativa literaria y construcción de personaje. Entonces, tú puedes sentir mucha sabiduría encerrada en una historia, ¿no? Mucha sabiduría del autor, mucho conocimiento literario, mucha lectura, mucho trabajo detallado, ¿no? En la construcción de cada página. Y eso vale oro. Eso es lo que eleva a una obra de narrativa al siguiente nivel. Es lo que le convierte en un clásico, es lo que le convierte en una obra de gran valor literario, ¿no? Si he de detallar momentos de la historia que me encantaron, la parte de los elfos, ¿no? De las canciones y los poemas intercalados entre las páginas, que me parece un detalle precioso que le da más valor todavía si cabe, fue increíble. Es verdad que es una pena que yo, leyendo la traducción al español, no pude disfrutar también del sentido melódico de esos poemas y esas canciones, ¿no? Que seguramente rimarían y tendrían un ritmo propio muy interesante que disfrutar en el inglés original, pero que en la traducción al español no llega la rima, no llega esa melodía, sino que simplemente pues acompaña al texto, ¿no? Acompaña esa construcción del mundo, pero no te llega como te llegaría en inglés original. Sin embargo, los elfos me encantaron como esos seres pristinos, preciosos, que no se pueden llegar a representar, aunque en las adaptaciones cinematográficas hicieron un gran trabajo, pero son más bellos si caben en la ficción de la novela original, ¿no? Entonces, Gollum, los capítulos de Gollum me dieron miedo de verdad, pude sentir el terror de Bilbo al enfrentarme a este personaje, la caída de Thorin, el enano, me causó gran pena. Es decir, he acompañado emocionalmente a los personajes a lo largo de esta novela y han dejado un pozo en mí muy bonito, ¿no? Que ahora puedo comprender también la comunidad, ¿no? De fans del Señor de los Anillos y no me puedo imaginar lo que llegará a mí cuando emprenda la lectura de la trilogía del Señor de los Anillos, que llegará con el tiempo, pero espero tomarme mi tiempo, ¿no? Y leerlos en papel, que no los tengo aquí ahora mismo. Es una lectura que requiere papel, requiere paciencia. Luego también tengo que comentar la parte de Smaug, el dragón. Fue genial. Reconocí en las partes de Smaug ciertas escenas de videojuegos clásicos, de videojuegos que también se han convertido en parte de la cultura popular, ¿no? De la cultura pop. Como por ejemplo es World of Warcraft, que es un videojuego que lleva conmigo muchísimos años, que me encanta su historia, que me encanta jugarlo y escuchar de su lore y aprender de sus historias. Y una de sus expansiones, que se llama Cataclismo, tiene un malo malísimo, ¿no? El villano de la expansión es un gran dragón de fuego y tierra que se llama A la Muerte. Y tanto en el despertar del dragón como en su avance a las tierras humanas, llenando el cielo y la tierra de fuego y destrucción, tanto como en su clímax y en su caída, ¿no? A lo largo de un vuelo en el que los héroes consiguen hacerle caer, ¿no? Matarle, y esa vorágine de espumas y agua de fuego que crea al caer. Es decir, toda la construcción, toda la esencia de A la Muerte como personaje de videojuego es literalmente un guiño directo, una inspiración tal cual en las páginas del Hobbit. Y todo el mapa, ¿no? de World of Warcraft también se puede entender como un guiño directo, una inspiración directa en la Tierra Media y en la Tierra de los Hobbits y en la Tierra del Señor de los Anillos en general. Entonces, es una obra que tiene tanto impacto en las fantasías de nuestras generaciones, en los videojuegos, en los libros, en todo aquello fantasioso que se ha generado o que ha surgido después o como consecuencia de
estos libros, que es un impacto increíble, ¿no? Y es muy interesante de leer como fuente original. También es muy interesante leer entre sus páginas, que están, por cierto, llenísimas. En cada una de las páginas pasan muchas cosas de contenido. También es muy interesante leerlas en el sentido de análisis sociopolítico, socioeconómico, diplomático, bélico, porque puedes ver en este análisis la madurez de Tolkien como autor a la hora de escribir estos libros, ¿no? Puedes ver en ellas la experiencia de Tolkien en la Primera Guerra Mundial como soldado, puedes ver las descripciones de la destrucción como aquello que realmente vivió Tolkien en su experiencia vital, y la construcción de los conflictos que crea a lo largo de las páginas a través de las razas, ¿no? De cómo los elfos, los enanos, los humanos discuten entre sí y las tensiones que surgen entre ellos a lo largo de la caída y surgimiento de reinos, de la lucha de los tesoros, de todo ello es muy interesante de ver desde una perspectiva adulta, desde un análisis político, bélico, diplomático. Entonces, llego tarde a esta gran obra, pero sinceramente ha valido totalmente la pena esta lectura. Espero leer la trilogía del Señor de los Anillos y es increíble, la recomiendo muchísimo. Y bueno, estos han sido los libros que he leído hasta el momento. También quiero hacer una mención de la lectura que estoy leyendo ahora, que ya me queda poco, 100 paginitas me quedarán o poco más de esta obra. Es Francis Plough, Cómo ser autor público, de Paul Evan. Cuando termine de leerlo os comentaré más en detalle en el próximo wrap up, pero bueno, es una obra ligera, divertida, que me ha sorprendido con la rapidez que he podido pasar las páginas. Básicamente es un autor que se obsesiona por entrevistar o por conocer a los ganadores del premio Booker, que es un gran premio internacional de literatura, porque él también quiere ser autor, aunque en el momento es jardinero, así que se embarca, ¿no?, en la escritura de una guía para autores de cómo llegar a ser una figura pública cuando se vuelva famoso por ganar un premio o por ser reconocido en la escena literaria. Entonces, bueno, es un personaje muy curioso porque, bueno, es alcohólico, es muy extravagante, irrumpe en las firmas, llama la atención, aunque también debo añadir que ya estoy desarrollando una crítica, ¿no?, a lo que pasa, que también comparte cierta similaridad con la crítica que he hecho a Aprende a escribir, ¿no?, a ese conjunto de entrevistas a autores. Entonces tiene mucho que ver estos dos libros, esto desde luego desde la ficción, aquello desde el periodismo real. Pero es muy curioso lo que puede pasar si no tienes en cuenta el ritmo de la lectura, ¿no?, y la desconexión que puede haber entre las partes de un mismo libro. Entonces, bueno, ya os hablaré, pero bueno, esta es la lectura que ahora mismo tengo en curso. Y nada, eso ha sido todo el balance. Ya habéis visto que han habido libros que me han gustado más, que han habido menos, algunas particularidades de cada uno. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado mi experiencia. Me podéis dejar también en comentarios las lecturas que habéis hecho vosotros durante esta primera mitad de año y me encantará leeros. Así que bueno, muchas gracias a todos. Leed mucho.